Iniciando. Muy buenas noches, chiquitillos míos. Ya estamos aquí en la receta secreta de esta noche. Mi amor. Y quiero ver quién casi te ven porque te veía por Ay, ¿se ve en el espejo? Quiero ver quién se está empezando a conectar. Manifiéstense, Moni Mart. Buenas noches. Hola. Siempre es la primera que se conecta. Sí, ¿no? casi siempre. Teresita también es como la segunda que se conecta siempre. ¿Quién más? ¿Quién más está empezando a conectar? Liz, un abrazo para ti, para Gael. ¿Quién más, compañeros? Aló, aló. Por ahí, disculpen mi peinado. Georgette desde Chiapas. Un abrazo a toda la gente de Chiapas. Sí. Sí. Saludos a todos. Edith Ferreira, es la primera vez que te veo conectada. ¿De dónde eres? Ana Gabriela, buenas noches. Lupita Grajeda, ¿cómo estás? ¿Quién más está empezando a conectar, compañeros? Pablo Rivera ya llegó. Muy bien. Ana Karen, un abrazo para ti, mi linda. ¿Quién más, compañeros? Como ven, tenemos invitado de honor otra vez esta noche al señor Gabriel Blanco. Mi amor, qué peinado tan feo, disculpe. ¿Quién más? Carlos Alberto Hernández, ¿cómo estás? Adriancito, un abrazo para ti y a toda Puebla. Buenas noches. Niña, ¿quién? Jorge Mar, ¿cómo estás? Desde Aguascalientes. Un abrazo a Aguascalientes y un abrazo a toda la gente que se está conectando y manifestándose en la receta secreta desde todas partes de la República Mexicana. Hola, Jen. Y del mundo, porque vemos que tenemos muchos fans de todas partes del mundo. Muy bien. Y queremos que más gente se vea beneficiado con la receta secreta. Así es que, compañeros, denle compartir, denle like. Hola, Carlita, Patricia. Aquí ando y ya comencemos, muchachones. Sí, claro, vamos a comenzar con información importante, un poquito elevada, ¿no? Estoy pensando cómo te la desgloso para que no sea así como too much. No porque tú no seas inteligente, sino porque saqué esta información de una clase de un saludo a tu tía Gabriela Topete. A Gaby, sí, ya me acordé. Gaby, ¿cómo estás? Un saludo bien grande. Yolanda, ¿quién más? Ron, Leti, ok. Erika León. Entonces, les estoy comentando que... ahí voy, amor, ahí voy. Que esta información la saqué de una clase de Kabbalah de una maestra que se llama Ruth Rosenberg, que ya muchas veces la he mencionado. Entonces, no es que ustedes no sean inteligentes como para comprender, pero ella da una clase avanzada de Kabbalah. Entonces, muchos de los conceptos no son muy entendibles si no has estudiado Kabbalah, entonces por eso lo estoy desglosando, viendo cómo lo simplifico, ¿no? Sin meter todos esos conceptos. Y les decía que tenemos invitado de honor otra vez esta noche, el señor Gabriel Blanco. ¿Cómo estás, mi amor? De maravilla. Muy feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes. Lo puedes seguir en su página de Facebook, Gabriel Blanco Oficial. Tiene muchísimas cosas bien interesantes para compartir. Y también en su canal de YouTube, Gabriel Blanco. ¿En el que tienes cuántos? Como 1100 videos. Como 1100 videos, imagínense eso. Todo sobre negocios, marketing, desarrollo personal. Sí. Temas interesantes. Muy interesantes, de hecho. Así es que ya saben dónde conectarse. Entonces, compañeros, vamos a entrar en materia. Si viste el título de la receta secreta del día de hoy, es un poco amplio. Dice etiquetas, dice evidencia física, que es algo que hablamos ayer, dice conciencia y dice afinidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con todo eso? Les recuerdo que esta semana estamos hablando de qué es lo que realmente vemos, ¿sí? Que tenemos una perspectiva limitada y más allá de eso, no solo tiene que ver con mi perspectiva, ¿sí? Tiene que ver con... Tú dijiste algo que decía... ¿Qué filósofo dijiste el otro día? Immanuel Kant. Kant. ¿Puedes repetirlo? Porque viene al caso con lo que vamos a decir. Ok, pues Immanuel Kant decía que existe el mundo en sí y el mundo en mí.
Entonces existen las perspectivas, pero realmente es eso mismo, una perspectiva. Existe quién soy yo, existe lo que los demás piensan y lo que realmente es. Exacto. Entonces, tiene bastante que ver. Lo voy a relacionar un poco. No, por ahí no es lo que no es exactamente lo que quiere decir Kant, pero tiene que ver con lo que voy a decir y está ligado a lo que dijimos ayer. Ayer principalmente dijimos que tiene que ver con que existe una evidencia física. Hemos estado diciendo que la manera en la que yo veo a alguien va a determinar la manera en la que esa persona va a estar siendo en mi espacio, o la manera en la que yo veo el mundo va a determinar el resultado o lo que está ocurriendo en mi espacio. Y que se trata de transformar o quitar la etiqueta y ponerle una nueva. ¿Ok? Hemos estado usando el ejemplo de que digamos que yo pienso que mi mamá es muy intransigente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que mi mamá en mi espacio va a ser intransigente y que no hay manera de que sea distinta en mi espacio si yo no le quito esa etiqueta, ¿ok? Si yo no le quito la etiqueta, mi mamá va a seguir siendo intransigente. Ahora bien, digamos, ¿no? Que yo ya hice un trabajo, ¿no? Interno mío para quitarle esa etiqueta a mi mamá y ponerle la etiqueta de que es bien amorosa de veras, ¿ok? Aurea, un abrazo para ti y para Ivik. Dice, ups, el mensaje es para mí. Ok, entonces digamos que yo ya le quité, o sea, o que según yo, ya le quité la etiqueta, ¿ok? Y quiero ponerle la etiqueta de que mi mamá es muy cariñosa. Pero resulta que no está siendo así, ¿ok? Resulta que mi mamá sigue siendo intransigente. Entonces, ayer decíamos que requiere haber una evidencia física. ¿A qué me refiero con eso? Que si mi mamá sigue siendo intransigente en mi espacio, no tiene que ver con mi mamá, tiene que ver conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Cabalísticamente hablando, y lo he dicho en varios programas, lo que nos enseña el Rapberg y muchos cabalistas es que la conciencia es todo, ¿sí? Que yo puedo hacer un acto que puede parecer como algo bueno o malo, y va a ser bueno o malo dependiendo de mi conciencia, ¿sí? Si yo hago algo, no es que vaya a ser bueno o malo, sino el efecto o el resultado va a ser distinto dependiendo de mi conciencia, ¿ok? Un ejemplo muy claro que ponemos muchas veces en Kabbalah es... por ejemplo, yo puedo donar millones de pesos a un asilo y al parecer eso podría ser un acto bueno, pero si mi conciencia al hacer eso es que lo hago para que me reconozcan y para que digan, mira qué generosa es Ana Luisa, ese acto no me va a traer el beneficio que me podría traer si lo hago con la conciencia correcta. ¿Cuál es la conciencia correcta? Lo hago para dar, ¿sí? El efecto va a ser distinto. Por eso muchas veces vemos gente buena, entre comillas, que le pasan un chorro de cosas malas, ¿no? Y decimos, pero es que ¿cómo puede ser? Si es tan bueno, si es tan buena. Bueno, porque no sabemos realmente cuál fue la conciencia de esa persona, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con eso? Si bien es cierto que todo es conciencia, también es cierto que vivimos en el mundo físico, en el mundo de la manifestación. Y una cosa que decía Ruth Rosenberg, la maestra en esta clase de la que estoy sacando la información, es que algo que tiene la Kabbalah es que es consistente, ¿sí? O sea, que no solamente habla de, ay, tu conciencia y todo está en tu pensamiento y decreto algo y cancelado, 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 no, ¿sí? Que tiene que haber una acción física, o sea, en el mundo físico, que sea congruente con mi conciencia. ¿Me explico? Entonces, ahí les va. Respecto de la evidencia,
Entonces, si mi mamá sigue siendo intransigente, yo puedo pensar que ya hice todo el trabajo interno del mundo habido y por haber, ya hice 35 cursos como los de WorldWorks, ya según yo perdoné a mi mamá 800 veces, pero mi mamá sigue siendo intransigente. No tiene que ver con mi mamá, tiene que ver con que hay algo en mi conciencia que todavía no domino, que todavía no trabajo, de manera tal que mi mamá en mi espacio sigue siendo así. ¿Me explico? Daba otro ejemplo, ¿no? En el mundo de los negocios, con el que tú eres muy familiarizada, ¿no? Digamos que yo tengo una empresa, ¿sí? Y que según yo la puse con la conciencia correcta y tengo todos estos valores y tengo mi visión de la empresa y mi visión de la empresa es increíble y súper bonita y tengo todos estos valores, bla, 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 bla. Pero resulta que tengo cuentas que no puedo pagar. Entonces, mi visión y mi conciencia y shalala, en lo que yo llamo shalalandia, no me está sirviendo, ¿sí? Porque si yo sigo teniendo cuentas por pagar en mi mesa que no puedo pagar, mi visión y mi lo que sea, no está aterrizando, ¿me explico? O sea, quiere decir que hay algo en mi conciencia que aún no domino, algo que todavía no aplico, de manera tal que el feedback que estoy teniendo del mundo físico es que tengo una cuenta que no puedo pagar. ¿Sí? ¿Cómo ves, amor? Wow, muy elevado, como dijiste. Sí. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Te hace sentido o no te hace sentido? Sí, claro, tiene muchas cosas importantes que sacar, ¿no? Lo importante, lo que yo estoy pensando es sobre todo cómo poder implementarlo, ¿no? Cómo poder hacer que esta información me sea útil y le sea útil para toda la gente que escucha. Y considero que eso que tú mencionarías sería como un test, ¿no? Sí. Ese es el test. Exacto. Ya que usamos el tester para ver qué tanto está funcionando nuestro procedimiento, ¿cómo podríamos modificar ese procedimiento? O sea, hay muchas herramientas, ¿no? Entonces, si yo tengo determinado camino espiritual, ¿sí? Lo que yo haría es averiguar qué de ese camino espiritual realmente no estoy aplicando, de manera tal que tengo ese resultado, ¿sí? Porque muchas veces lo que hacemos cuando tenemos ese feedback es pensar que es culpa de la otra persona y que la otra persona nunca va a cambiar, o pensar que yo estoy mal. Y el punto no es ese, el punto es averiguar qué más necesito trabajar para tener la evidencia física, ¿sí? Para que el mundo material se transforme. Porque el punto de la conciencia, ¿sí? Es afectar mi mundo físico, ¿sí? Porque si no, ¿cómo para qué lo quiero? ¿No? O sea, la gente, por ejemplo, los iluminados que meditan por la paz del mundo, etcétera, no están pensando solamente en meditar, ¿sí? Están pensando que su meditación tenga un impacto en el mundo físico, porque pues, si no, ¿para qué lo hacen? Claro. ¿No? Solo para nutrirse a sí mismos, no lo sé, ¿sí? Pero incluso eso, incluso si yo medito para nutrirme a mí mismo, para tener más paz, y no la tengo, quiere decir que hay algo, por ejemplo, en mi meditación que no estoy aplicando de manera tal que aún no tengo paz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo práctico? Buscar, seguir buscando, ¿sí? No darme por vencida y decir es que mi mamá nunca va a cambiar. No tiene que ver con que mi mamá nunca cambie, tiene que ver con cuál es la conciencia que yo no estoy inyectando, ¿sí? Ahí te va. Digamos, ¿no? En este ejemplo de la mamá, ¿no? Si yo pienso que mi mamá no es cariñosa, ¿sí? No solo va a operar a un nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, el primer paso, por supuesto, es mi nivel de conciencia. Tiene que haber un shift en mi conciencia,
¿sí? Un cambio en mi conciencia y enfocarme en que mi mamá es una mujer amorosa. Ahora, ¿qué acción puedo yo tomar? En lugar de esperar que mi mamá sea cariñosa conmigo, yo ser cariñosa con mi mamá. ¿Sí? Porque quizá mi mamá no sabe o no está consciente que puede darme ese cariño. ¿Sí? No sabemos por qué mi mamá en su cabeza tenga esa forma de ser. ¿Sí? Puede venir de muchos lugares, puede ser que no aprendió a ser cariñosa, puede ser que le dé miedo ser cariñosa. Entonces, si yo tomo esa primera acción de acercarme, de modelar, de ejemplificar la conducta que quiero, por ahí va a seguir. Y quizá lo que no he estado haciendo es tomar esa acción, por ejemplo, ¿no? O en el ejemplo de las cuentas. Pues sí, yo puedo estar diciendo es que mi visión, ¿no? Pero tengo la cuenta y por ahí no he estado buscando cómo puedo ahorrar dinero, ¿no? O qué otro producto puedo vender, o qué otra cosa puedo hacer para pagar las deudas, ¿sí? En lugar de solamente quedarme con que mi conciencia, ¿sí? ¿Qué dices? Ya hasta amo a Blanco por amarte como se te ve. Claro. Está enamorada. Yo está enamorada. Yo sí. Muy interesante, sobre todo esa parte está muy, muy interesante, ¿sabes? Y como ves, siempre mi conversación es en el planeta Tierra. ¿Sí? Hay un libro que está ahí, tú lo puedes ver en la esquina, ¿cómo se llama? Scale Up. Scaling Up, de hecho, tú conoces al representante hispano de Bern Harnish. Es un libro sobre administración corporativa realmente. Daniel Marcos es consultor de empresas tremendamente grandes. Y hay una parte en la que se basa ese libro muy importante y dice, si tú quieres cambiar las respuestas, entonces cambia las preguntas. No estamos buscando la respuesta correcta, estamos buscando la pregunta correcta. Sí, fíjate, cabalísticamente hablando dicen que la respuesta ya está, ya existe. El chiste es la pregunta correcta, ¿no? No sé, con todo por ejemplo, este coaching que estamos dando en Sephora, ¿no? Una manera de ejemplificarlo, ahí te va, ellos tienen dentro de sus pasiones crear lo extraordinario, ¿sí? Y yo puedo decir, ay, sí, porque creamos lo extraordinario, mira qué bonito, y sí, nuestra empresa, pero si yo en el día a día no estoy yendo a ver qué puedo hacer para crear lo extraordinario, es una bonita idea, ¿no? Claro. Si yo lo que hago es toparme ante un proceso y decir, es que no se puede cambiar porque la política, ¿sí? No estoy creando lo extraordinario. Yo decía mucho en los EIPs, ¿no? Requieres declarar y luego tomar acción congruente, ¿no? Con lo que declaro. Entonces, ¿te acuerdas que también hemos puesto de ejemplo que si Guatemala es una ciudad, es una ciudad peligrosa o no, ¿no? Entonces, sí, yo puedo estar con la conciencia de que no es una ciudad peligrosa, de que es una ciudad segura, pero si voy y me meto, ¿qué será? ¿La zona 1 o qué otra zona? Zona 13, creo que no, 13 no. No sé qué zona es, pero se llama... ¿Acá por acá atrás? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿La de acá, las 7 o las 5? No, las 5 más o menos. ¿Las 5? Sí, hay unas áreas. Ok. Es como si yo... se los voy a poner con ejemplo México, ¿sí? Exacto. Que va a ser más fácil. Más fácil. Porque no conocen la zona 1 acá, pero... Y no es equivalente a Tepito, la zona 1, pues para nada. ¿Cómo se llama ese lugar, mi amor? ¿Qué zona es donde pasamos y que venden ropa y que no sé qué? ¿En dónde exactamente? ¿Te acuerdas que pasamos por acá y damos la vuelta y pasamos por una zona donde venden donde hay un chorro de tiendas de ropa? Sí, pero no me acuerdo. ¿Qué es la 9? No, no es la 9. Bueno, no sé. Ahí les va. El ejemplo mexicano. Yo puedo tener mi conciencia que la Ciudad de México es segura. Es un lugar seguro para mí y de esa forma no estar atrayendo, ¿no? La inseguridad. Pero si yo voy y me meto a Tepito, ¿verdad? A las 11 de la noche, con un collar o con una bolsa Louis Vuitton, ¿verdad? ¿Qué va a pasar?
No es una acción congruente. ¿Me explico? Es como decía el Rap Berg, decía una cosa, en Kabbalah hay un librito que se llama el Pinjas, ¿sí? Que es de protección. Entonces, es como si yo voy y me acuerdo muy bien que antes el centro Kabbalah estaba en Tecamachalco, que es una zona segura en México, ¿no? Y la gente que trabaja en el centro vivía a, ¿qué te diré? 100 metros máximo de donde estaba el centro. Okay. Y caminaban, obviamente, del centro a la casa, ¿no? Y se iban solos. Entonces, un día el Rab les dijo, y como, ¿por qué te estás yendo solo? No, Rab, es que yo tengo el Pinjas y me protege. Y el Rab dijo, sí, qué bueno que tienes el Pinjas, pero no hagas cosas estúpidas. ¿Sí? Es lo mismo. Es como tomar acciones congruentes. Sí, claro. ¿No? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también pusimos o dijimos que íbamos a hablar de, o sea, ya hablamos la conciencia. Entonces, si no hay una transformación en el mundo físico, hay algo que no estoy viendo. ¿Se acuerdan que esta semana estamos hablando de qué es lo que realmente vemos, ¿no? Y eso aplica, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay algo que no estoy viendo de manera tal que no está transformado mi entorno, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito hacer? Ver más allá de lo obvio, ver más allá de lo obvio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas cosas físicas o del mundo físico son testers, como tú dijiste, ¿no? Son pruebas y son evidencias de que hay algo que no estoy manejando. ¿Y a quién le corresponde manejarlo? A mí. ¿Sí? Sí, claro. Ahora, ¿quieren que lo dejemos ahí y mañana les doy más información? ¿Tú qué piensas, amor? Que con eso está... A ver, compañeros, ¿quieren más información o quieren que le dejemos ahí y mañana les damos más información? Comenten, compañeros, comenten. Pero eso que dijiste está muy bueno. De hecho, otra vez en el mundo empresarial le llaman ver al elefante rosa en la habitación. Ajá. Sí, Ok. ¿has escuchado eso? Dicen ver al Sí. elefante. Todos saben que ahí está, todos lo ven. Es inevitable darse cuenta que hay un elefante rosa en la habitación, pero nadie habla de él. Exacto. Entonces muchísimas veces eso sucede incluso con nosotros mismos, ¿no? O sea, no hay otro grupo de personas, solo somos nosotros, Sí. pero veamos muchas informaciones y también tiene que ver con lo que dice ahorita del rap, ¿no? De que hay algunas cosas que en el mundo físico también deben modificarse, o tengo que ver en el mundo físico, porque muchas personas dicen, ¿por qué tengo deudas y ya estoy pensando así, ya estoy haciendo qué, o ya estoy teniendo este cambio de paradigmas? Y dice, ok, como yo siempre lo digo ahí arriba, ¿no? ¿Por qué si ya cambié los paradigmas sigo en deuda? Bueno, estoy deprimido, me voy a ir al cine. Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces, tú dices, ¿por qué sigo en deudas? Y sigues haciendo todas las actividades y todos los comportamientos que te han llevado hacia ese lugar. Exacto. Tú estás frustrado en tu agujero y estás cavando más. ¿Sí? Sí, tal cual, tal cual. O sea, ahí está, ¿no? Cambia el secreto aquí de cambiar la perspectiva es buscar otras soluciones, ya en un mundo Sí. más aterrizado, ¿no? Sí. Buscar otras soluciones. Hay una persona que en alguna ocasión dijeron, había una pared así y estuvo meses y meses dándole con la cabeza, con un martillo, con los zapatos, se subía encima y no logró atravesar la pared. Hasta que llegó alguien y le dijo, pero solo tienes que girar la perilla. Y giró la perilla y pasó porque había una puerta. Claro. Pero no conocía la tecnología de la puerta. Exacto. Y por lo tanto no lo utilizó. Cuando buscamos diferentes perspectivas, diferentes preguntas a la misma problemática, encontramos una puerta en lo que antes era una pared. ¿Sí? Sí, claro, claro, Pues claro. ahí está. Buenísimo. Está súper bueno lo que estás diciendo, amor. Súper bueno. Ok, vamos a empezar a cerrar el tema de hoy. Te dije que íbamos a hablar un poco también de que no todo el mundo tiene que ser tu mejor amigo, ¿no?
y tiene que ver con conexión, Ok. ¿sí? Les voy a dar un poquito de la entrada al tema, y es, haz de cuenta, digamos que yo, no sé, tengo una pareja, ¿sí? O alguien que me gusta, ¿no? Y entonces ya hago este trabajo de las etiquetas, ¿no? Y entonces, o con un socio, vamos a ponerlo con un socio porque luego la gente toma unas acciones que qué barbaridad. Entonces, digamos que yo tengo un socio, ¿no? Sí. Y por ahí tuvimos un problema, ¿no? Porque yo siempre he pensado que mi socio es de X, Y manera, ¿sale? Entonces ya estoy haciendo acá el desglose de que la lista de cosas que son negativas, ay, disculpen, que de esa lista me checa, y ya hice el rollo de... y ya hice el rollo de las cualidades positivas de mi socio y me estoy enfocando y tomo acciones y demás. Pero resulta que me sigo sintiendo separada de mi socio, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, digamos que yo antes me sentía muy alineada con mi socio y ahora no me siento alineada con mi socio. Y siento que hay separación, que yo me he separado. Pero no, porque Ana Luisa me dijo que las etiquetas, y le voy a quitar la etiqueta y voy a hacer que funcione. Por ahí no va a funcionar. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer este trabajo de las etiquetas, pero hay una cosa que requerimos estar conscientes. ¿Sí? Y esa cosa que requerimos estar conscientes es que no con toda la gente vamos a tener conexión. ¿Sí? ¿Qué requiere haber para que haya esa conexión? Requiere haber afinidad. ¿Sí? Estoy poniendo el ejemplo con socios, pero esto se da muchísimo en cuestiones de pareja, en cuestiones de amigos, demás. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con afinidad? Un ejemplo que pone el Rab en esta clase que está dando Ruthie Rosenberg es, digamos que hay una persona que quiere ser millonaria, ¿no? O que quiere dinero, que quiere más dinero, ¿sí? Que quiere más dinero. Y que quiere más dinero porque quiere que le alcance para vivir, ¿sí? Ajá. Y digamos que lo quiere hacer dinero para vivir. Y hay una persona millonaria que quiere hacer más dinero, ¿sí? ¿Puede haber o no puede haber conexión entre esas dos personas? Sí puede, depende cómo, qué tipo de conexión, ¿no? Pero sí puede haber muchas conexiones. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? ¿Puede haber o no puede haber conexión entre esas dos personas? Tan, 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 tan. ¿Qué dice? Hay que saber cuánto es tiempo de moverse del lugar. Sí. Entonces, Teresita dice que sí puede haber conexión. Puede ser su empleado. No siempre. Puede ser Sí. el que llega a la casa, el chofer. Puede ser mil cosas. Sí, pero me refiero a conexión. Ah, conexión entre ellos directamente. Complicado. Más no que Dice sí. sí porque tienen un propósito en común. Okay. Más no que sí. Así se dice conexión directa. Ajá, ¿no? Sí. conexión directa. Pero conexión puede ser su empleado, puede verlo en las noticias. Pero eso no es conexión. Ok. O sea, ¿cómo se van a sentir? ¿Cercanos o separados? Alejados muchas veces. Alejados. Acuérdate, hasta se separan por barrios. Exacto. Sí. Entonces, tienen ideas diferentes. Exactamente. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que no hay afinidad. ¿En qué sentido? Tere dice, sí, porque luchan algo en común, sí, porque tienen un propósito en común. Sí, los dos buscan dinero, pero el nivel en el que buscan dinero es distinto. Claro. ¿Sí? En Kabbalah se llama deseo de recibir, ¿sí?
El deseo de recibir de una persona millonaria es distinto al deseo de recibir de alguien que solo quiere ganar dinero para vivir. ¿Sí? Claro. Por nivel de deseo, o sea, es como que el nivel de deseo de uno está en 1 y el nivel de deseo del otro está en 3. ¿Sí? Entonces, sí puede ser su empleado, puedo buscar hacerle bien, puedo buscar ponerle la etiqueta, ¿sí? Puedo buscar que haga su mejor esfuerzo, pero no va a haber conexión entre esa persona y yo, por mucho que la busque. Por mucho que la busque, ¿sí? ¿Me explico? O sea, yo le puedo quitar la etiqueta, puedo buscar, etcétera, porque a veces queremos forzar las cosas. Queremos forzar las cosas. Entonces puede ser que yo, ¿no? En el ejemplo de mi mamá, ¿no? Ya le quité la etiqueta, ya puede ser mi mamá amorosa, ¿sí? Pero si mi mamá y yo tenemos una forma distinta de pensar, ¿sí? No va a haber conexión entre mi mamá y yo. Incluso ocurre a nivel padres e hijos, ¿eh? No quiere decir, ¿sí? No quiere decir que me separe de mi mamá. No quiere decir que la elimine. No quiere decir que no pueda buscar que estemos lo más cercanos posibles. Pero no hay afinidad. Y como no hay afinidad, no va a haber conexión. ¿Sí? A un nivel profundo, ¿me explico? Entonces eso pasa mucho con parejas, ¿sí? Entonces digamos que mi visión o la manera en la que yo quiero vivir es una manera de contribuir, ¿sí? Mi trabajo es que quiero contribuir y todo lo que hago es buscando contribuir. Y digamos que conozco a alguien, empiezo a andar con esa persona y a esa persona le vale 3 pepinos contribuir. Su visión no es contribuir, su visión digamos que es solamente ganar dinero por ganar dinero, porque quiere ser millonario, punto, se acabó. ¿Sí? No es que esté bien o mal, no es que esté bien o mal, simple y sencillamente esa relación no va a funcionar a largo plazo, ¿sí? Y yo le podré quitar la etiqueta, revolver a hacer la etiqueta, etcétera, etcétera. Pero va a haber distancia, va a haber espacio, no hay afinidad entre nosotros. ¿Sí? Dice que eso... ¿Qué dice? ¿Y cómo se genera la conexión? ¿No sería importante generarla? Y si te da igual o no generar conexión... es que no tiene que ver con si me da igual o no crear conexión. No puede existir esa conexión, ¿sí? Por ser familia tenemos que llevarnos bien, siempre hay afinidad, no siempre hay afinidad, exacto. O sea, lo que voy con esto es, no uses la falta de afinidad como un pretexto para seguir con las etiquetas, porque una cosa son las etiquetas que yo pongo y otra cosa es la falta de afinidad. Y mañana vamos a hablar más sobre este tema, compañeros, de la afinidad y todo el rollo y cómo la manejamos. Te quiero dejar picadísimo para que no te pierdas el día de mañana la receta secreta. Si te está gustando la información, dale compartir y que más gente se vea beneficiada. Mañana vamos a abundar en este tema que ya vi que les gustó. Así es que nos vemos el día de mañana, más o menos a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, compañeros. Saludos bien grandes para todos ustedes. No se pierdan la receta secreta. ¿Algo más que quieras agregar, mi amor? Saludos y mañana nos vemos. Mañana nos vemos, compañeros. Buenas noches.